Acompáñame en el libro de San Juan, capítulo 1, verso 29. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Le bendiga y bienvenido a otra programación de Palabra de Vida. Hoy vamos a estar siguiendo y estudiando por los nombres de Jesús por el título El Cordero de Dios. Vamos a orar para así empezar el estudio de hoy. Oremos todos. Padre Santo y bueno, santificado sea tu nombre. Venimos hoy en tu reino, que haga tu voluntad y no de nosotros en este día. Pedimos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra que vamos a estar estudiando hoy y por tu palabra que es consuelo y medicina para nuestro cuerpo y alma. Y también gracias por guiarnos a toda la verdad y toda tu justicia. Pedimos, Jesús, que tú derrames tu sangre y sanidad a todos los oyentes que nos escuchan en toda parte del mundo que necesita de ti. Pedimos este estudio que pueda brindar toda la sabiduría y toda la inteligencia y que yo pueda seguir entendiendo y comprendiendo que solo en ti hay salvación por la fe. Te lo pedimos todo esto, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y empecemos con el estudio, con la introducción, con la pregunta que dice así: ¿por qué Jesús es el Cordero de Dios? Jesús es llamado el Cordero de Dios y es el Cordero de Dios porque Él es el sacrificio perfecto que Jesús se dio a sí mismo por su sangre que derramó en la cruz de Calvario para la expiación y lavar y matar el pecado y el perdón por parte de Dios y Jesús a la humanidad. El Antiguo Testamento, que es el tiempo de antes, Dios sacerdotes eran los encargados de realizar los sacrificios por los pecados del pueblo como intermediarios entre Dios y su pueblo. La explicación número 1. Los israelitas llevaban al templo un cordero o una cabra para el sacrificio. Número 2. Ponían sus manos sobre la cabeza del animal y confesaban su pecado. El número 3. El sacerdote degollaba el animal y rociaba parte de su sangre sobre el altar de la expiación. El número 4. El sacerdote que ofrecía el sacrificio por el perdón se lo comía en un lugar santo. Y número 5. Cualquier cosa que tocara la carne de sacrificio quedaba consagrada. En el día de la expiación, Aarón debía llegar con 2 machos cabríos y un carnero para completar la ofrenda de expiación. Uno de los machos cabríos se enviaba al desierto con la sangre, o sea, los pecados del pueblo sobre el para no regresar más. En el cristianismo y el creyente, Jesucristo es considerado y es el Cordero de Dios. Él es la ofrenda perfecta que enviaba al desierto con la sangre, o sea, los pecadores del pueblo sobre él, y víctimas ofrenda el sacrificio por los pecados de los hombres, para que así seamos lavados y limpiados por la sangre de Jesús, que es el Cordero de Dios.
Y en el cristianismo, Agnus Dei o Agnus Dei, traducido de latín Cordero de Dios, se refiere a Jesucristo como víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres, a semejanza del Cordero que era sacrificada y consumido por los judíos durante la conmemoración anual de la Pascua. Y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 53, versos 6 al 12, que dice así: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Y ahora entramos al punto número 1, con la pregunta que dice así: ¿cuál es el pacto de Dios a través de Jesús hacia la humanidad? El pacto con Dios entre Jesús hacia la humanidad se asocia con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de la fiesta de la celebración de la Pascua. Y en la Biblia, la Pascua es una celebración que aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la Pascua era una celebración judía que recordaba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. En el Nuevo Testamento, la Pascua se asocia con la resurrección de Jesucristo. En el Antiguo Testamento es el número 1. La Pascua se celebra en el día 14 del mes de Nisan. Número 2. El pueblo debía sacrificar un cordero, asarlo y comerlo esa misma noche. Número 3. La sangre de cordero se usaba en los postes y en el dintel de la puerta, para que así cuando venga el ángel de la muerte no venga hacia ellos. Entonces vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1 al 10, sobre la fiesta de la Pascua, que dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero,
Entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme a comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedaré hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Amén. La razón por que necesitaban poner sangre en la puerta es, y dice en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 21 al 24, que nos dice así. Y dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces dice para el Nuevo Testamento, el número 1, Jesús instruyó la cena del Señor como una ceremonia modificada de la Pascua judía. El número 2, la cena del Señor recuerda el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, que entregó su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Vamos a leer en el libro de 1 Corintios, capítulo 5, versos 7 al 13, que dice así. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues este caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿a qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros o los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Amén. La Pascua es la celebración más importante de la iglesia cristiana que somos nosotros. También es la que le conoce como Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria o Domingo Santo. La fiesta principal de los cristianos es la Pascua, que se celebra el gran
acontecimiento de la resurrección de Jesús el Salvador. Y dice en el libro de San Lucas, capítulo 22, verso 19 al 20, que dice así. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces el pacto de Dios, humanidad a través de Jesús, es el nuevo pacto que perdonó el pecado de la humanidad y estableció una relación cercana con los que le siguen con fe. Y dice, ¿cómo entrar en el nuevo pacto? Número 1, arrepentirse. El número 2, tener fe en Cristo Jesús. El número 3 es bautizarse. El número 4 es obedecer los mandamientos. El número 5 es recibir el Espíritu Santo. Y el número 6 es perseverar hasta el fin. Y número 7 es participar en la comunidad de creyentes, la iglesia. Y ahora entramos al punto número 2 con la pregunta que dice así. ¿Qué tiene que ver el Cordero de Dios con el pecado de la humanidad? En la Biblia, el Cordero de Dios es Jesucristo, que se ofreció y se dio por sacrificio por los pecados de la humanidad, para redimir a la humanidad de sus pecados. El Cordero es un símbolo de inocencia y sacrificio. El número 1. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, verso 29, la escritura que acabamos de leer en el principio, dice que Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2, es que Jesús es el único que quita el pecado y reconcilia con Dios. El número 3 es que Jesús es manso y no amenazante, por lo que se le compara con un cordero. El número 4, el cordero es un signo de paz, de silencio, de docilidad y de obediencia. El número 5 es que el cordero se convierte en un plato que representa la solemnidad y el sacrificio de la Semana Santa, el regalo perfecto que nos dio Dios y Jesús por amor a nosotros, por la salvación de la vida eterna. Puede que pensemos que la Pascua es solo un ritual del Antiguo Testamento, pero la Pascua con el Cordero como ofrenda es un cuadro vivido de Jesucristo como el verdadero Cordero de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo declaró en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, que dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada. Y dice en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 15, que dice así. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Entonces somos salvos por el Cordero de Dios y la sangre que nos reconcilia con el Padre Celestial, que es Dios. Y dice en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1, que dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora entramos al punto número 3 con la pregunta que dice así: ¿qué simboliza el Cordero de Dios a los creyentes? El Cordero de Dios es un símbolo de Jesucristo, quien dio su vida para redimir a la humanidad. Representa la paz, la obediencia, la docilidad y el silencio. El número 1, el Cordero sagrado por el Cordero y el corazón simboliza el derramamiento de la sangre de Jesús para quitar los pecados del mundo. El número 2 es que el Cordero es un signo de paz, de silencio, de docilidad y de obediencia, porque la obediencia es más grato que el sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Jesús cuando se dio su vida en la cruz de Calvario por amor por ti y por mí, y tener la salvación de la vida eterna y el perdón y quitar el pecado del mundo. Y ahora entramos a la finalización de este estudio con la pregunta que dice así: ¿por qué se usó un cordero para representar el Cordero de Dios? El Cordero de Dios se representa a Jesús, que es nuestro pastor, porque simboliza su inocencia, pureza y sacrificio, y la protección de nosotros como el pastor de las ovejas y nosotros como sus ovejas. Es un redil. Y dice en el libro de San Juan capítulo 10, verso 11 al 16, que dice de esta manera: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces el Cordero se representa a Jesús como el pastor de nosotros y la señal de dar y ofrecer la salvación de la vida eterna por el perdón y que quita el pecado de la humanidad. La sangre del Cordero en el dintel, en las puertas del pueblo de Israel, restauró y salvaron a ellos. Así es el Cordero del nuevo pacto, que es Jesús, que por su sangre somos salvados, por su muerte y su resurrección. Fuimos borrados y quitado el pecado y fuimos perdonados del perdón y recibimos el perdón. Ya no es necesario de sacrificar un cordero como el Antiguo Testamento, por lo cual en el Nuevo Testamento Jesús se ofreció como el Cordero.
Y ahora nos toca a nosotros ser y dar la gratitud de la obediencia a Dios, de sus mandamientos y vivir conforme a la voluntad, el Espíritu y en verdad, con la sinceridad, con fe y con el Espíritu Santo. Y darles gracias por el amor y la misericordia que hizo por nosotros. El sacrificio de corazón que quiere Dios, Jesús, el Espíritu Santo, es que le dé la alabanza que sale de su sinceridad y puro de corazón. Como lo dice en el libro de Salmo capítulo 50. Y en ese salmo dice que, donde vamos a leerlo, y Dios nuestro, Padre Celestial, reprende y regala y castiga al mundo con disciplina de amor, porque nos ama tanto y quiere lo mejor para nosotros. Y es salvarnos y que ninguno de nosotros perezcamos, sino que llegue al arrepentimiento y convertirnos para ser hijos y hijas de Él y para tener nosotros la salvación de la vida eterna. Y dice en el libro de Salmo capítulo 50, que vamos a leerlo, que dice así. Que dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntarme mis santos, lo que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tus casas becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero el malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Y si veáis al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sé que os despadece, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenaré su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Antes de orar, quiero decirles que vamos a seguir con el estudio de los nombres de Jesús para el próximo lunes o el próximo martes, si así Dios lo permite. Vamos a orar para así despedir el estudio de hoy. Oremos todos.
Padre Santo, gracias te damos por el estudio que estudiamos hoy. Te damos gracias, Dios mío, Jesús y Espíritu Santo, por el sacrificio y por el amor y la guianza de tu Espíritu Santo, por guiarnos siempre a tu verdad y el Espíritu para tener la salvación en tu Hijo unigénito que es Jesús. Gracias por el Cordero que tú mandaste para tener esa salvación tan grande. Y pedimos que ayúdanos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque queremos llegar arriba y escuchar esa trompeta cuando suene. Pedimos que tú sigas derramando tu sangre y sálvanos y quítanos toda la inmundicia, todo lo que impida para tener esa salvación, esa sanidad que tú quieres darnos en esta hora. Te pido que tú sigas dando la salud y quita toda la enfermedad y todo lo que impide a nosotros a llegar a ser tus hijos y tus hijas, porque queremos ser como santo como tú eres. Te lo pedimos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y una vez más, Dios te bendiga.